médico internista. Bienvenida, otra María Gabriela. Coincidencia, bienvenida y agradecidísimos de que pueda tener el tiempo para hablar con nosotros, en este caso sobre el síndrome de Cushing. Doctora. Buenas tardes, Gladys. Gusto en volverte a saludar. Sí, soy internista y endocrinólogo, al igual que la También. doctora Mena, quien fue mi compañera de posgrado, por cierto. Bueno, dos María Gabriela, hoy me tocaba Sí. hablar con Sí, alguna. Doctora, y señor. el síndrome de Cushing, estamos hablando, bueno, queremos con ustedes, por supuesto, entender un poco más qué es lo que ocurre en el cuerpo, por qué se produce. Fíjate, el síndrome de Cushing tiene diferentes causas, ¿no? O niveles para la producción del mismo, ¿no? Ujú. Puede haber un nivel a nivel del sistema nervioso central, en donde se altera la producción de hormonas de la CTH, que es la hormona reguladora de la producción del cortisol, por adenomas a nivel de la hipófisis, productores de ACTH. Pues esa puede ser una de las causas. La otra de las causas pueden ser adenomas productores de cortisol en la glándula suprarrenal, ya es un problema primario de la glándula suprarrenal. Y después tenemos el que es más frecuente en la población, que es el Cushing iatrogénico, que es el que nosotros inducimos con el uso y abuso de los esteroides tipo prednisona, hidrocortisona, para el Mm. tratamiento de distintas otras patologías, artritis reumatoideas, lupus, esclerodermia, asma, etcétera. Ujú. ¿Cuál es el más frecuente, doctora? El iatrogénico es el más frecuente. Wow. Ujú. A ver, ¿y cómo se manifiesta además? Porque es más frecuente, pero en general, ¿qué porcentaje, digamos, de pacientes se presenta el síndrome de Cushing? Cushing, ¿qué tan frecuente es? Fíjate, el síndrome de Cushing tiene una incidencia de un 3 a un 5% en la población, en, Mm. en todas sus variaciones, ¿no? En Ujú. sus diferentes tipos. Los síntomas principales del síndrome de Cushing es aumento de la circunferencia abdominal, en la cara, se habla de fase de luna llena, la cara se pone redonda, aparece acné, aparecen estrías violáceas a predominio de abdomen y miembros inferiores y en los brazos. Eso es desde el punto de vista clínico lo que vas a ver. Desde el punto de vista paraclínico, estos cambios van a inducir diabetes e hipertensión de origen secundario, porque Ujú. se curan curando la enfermedad, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a ver diferentes cambios desde el punto de vista paraclínico, como la pérdida de la curva del cortisol. Uno hace cortisol 8 de la mañana a 4 de la tarde, y si el cortisol en la tarde está alto, pues hay una sospecha alta de Cushing, y después se deben de hacer unos diferentes test de estimulación para poder determinar exactamente el diagnóstico, y después de eso algunas otras pruebas de imágenes para poder determinar exactamente dónde está la lesión, si es que hay alguna lesión, y bueno, Claro, resolverlo desde el punto de vista quirúrgico. ya. ¿Y en cuánto tiempo se presentan todos esos síntomas? Años. Normalmente esto es una enfermedad que va solapada, se solapa en el tiempo, y el paciente consulta en un sitio por diabetes, en otro sitio por hipertensión, por obesidad, porque otros Ujú. síntomas asociados a la obesidad, cuadros depresivos. Entonces van consultando por distintos médicos hasta que alguien logra armar el rompecabezas de los síntomas, que son muy variados, y bueno, se puede dar el diagnóstico y tratar de resolver el problema. ¿Que se precisa qué? ¿Con prueba de sangre? Hay pruebas de sangre, pruebas de orina y estudios imagenológicos, como por ejemplo la resonancia magnética. Ah, ya. Dependiendo del tipo, claro. Sí. Lo que usted está Ujú. explicando. ¿Cómo se trata entonces? Cuando dice quirúrgico, ¿es para cualquiera de los tipos? ¿Cómo es? No, fíjate, va a depender, ¿no? Si es de origen central, el tratamiento es una cirugía transenferoidal, Mm. o hacer un gamma knife, eso es un tipo de estudio, que es un estudio tomográfico donde uno incide un rayo gamma que va directo a la lesión y quema la lesión. Eso se pudiera hacer también, y se hace aquí en Venezuela. Hay 2 centros en donde se puede hacer. Eh, Eso es en cuanto al sistema nervioso central, pues sería cirugía de hipófisis o el gamma knife. Si vamos al siguiente nivel, que es las glándulas suprarrenales,
Entonces allí puede realizar por laparoscopia la extracción de la glándula que esté enferma. ¿Okay? Ya. Y eso resolvería el problema porque te queda la otra glándula suprarrenal que va a producir el cortisol suficiente para mantenerte vivo y para hacer las funciones fisiológicas del cortisol, que son controlar el estrés y ser una de las hormonas contrarreguladoras de la insulina para mantener la glicemia en sangre en los periodos de ayuno prolongado, ¿no? Porque hablamos de enfermedades, pero hay que saber qué hormona o cuál es el funcionamiento de esta hormona, Claro. para poder entender por qué produce tantos síntomas, ¿no? Y sobre todo tantos signos también a nivel periférico, ¿no? Estaba pensando acá cuando usted describe, por ejemplo, que es tan importante el cortisol por el tema, bueno, que siempre se ha asociado a los niveles de estrés, ¿no? De una persona y pues directamente relacionado con esa producción de cortisol. Alguien que tenga el síndrome de Cushing debe estar en un constante estrés, una cosa puede ser hasta inmanejable. Bueno, fíjate, sí están en un constante estrés metabólico, Ah, pero ya, no necesariamente se va a mental. expresar como un estrés mental. Ahora Ujú. bien, un paciente depresivo con una depresión mayor va a tener aumento de los niveles del cortisol importantes como si fuera simulando una enfermedad que no tiene. Entonces Ya. eso lo podemos ver, ¿ves? Ujú. Por eso es que a veces hay que saber qué tiene el paciente para poder pedir la prueba específica, porque si no nos pedimos pruebas por pedir y después no las podemos interpretar. Y la Y idea de lo, esto es que llegar a diagnósticos. También quería aprovechar como endocrinóloga, estamos hablando con la doctora María Gabriela Guercio, es médico internista endocrinólogo, sobre el síndrome de Cushing, pero también quería aprovechar porque entiendo que cada vez hay más casos de problemas tiroideos. ¿Es así, doctora? Sí, hay un ¿Por qué? aumento posterior a la pandemia, bien sea producto de la misma enfermedad del COVID o asociado, aunque la Organización Mundial de la Salud no ha podido determinar el porcentaje exacto que se asoció a después de la vacunación, hay un aumento entre el 18 al 28% en la incidencia de patologías tiroideas en sus diferentes variantes, pero la más frecuente de todas estas es la tiroiditis de Hashimoto. Mm. Entonces tenemos un aumento ahorita importantísimo y bueno, lo importante es saber los síntomas de la enfermedad para consultar a tiempo y poder tratar de controlar la enfermedad a tiempo y mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente, que es el objetivo final de todo esto. Lógico, doctora. Bueno, en esa área sí es verdad que tengo bastante conocimiento desde los 11 años con tiroiditis crónica Hashimoto, así es. Y ahí la pregunta también aprovecho en esa autoinmunidad. ¿Es posible que el factor que dispara una enfermedad autoinmune, por ejemplo, como Hashimoto, se pueda revertir en el tiempo con el manejo de algunos factores? ¿O es algo con lo que tienes que vivir de forma crónica, esos No, anticuerpos pero elevados? una vez que la glándula se enfermó, pues Claro, que ya vivir se con las afectó. complicaciones que dejó el proceso inflamatorio que pasó en algún momento en tu vida, porque el contagio de anticuerpos no necesariamente va a estar alto toda la vida. Esas enfermedades pueden entrar en remisión desde el punto de vista inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico entra en reposo y ya no produce más anticuerpos contra la glándula, pero así como puede entrar en reposo, se puede volver a activar por cualquier otro factor. Entonces, aquí la carga de anticuerpos sí puede disminuir, pero el proceso inflamatorio que ya se produjo y el daño que ya Claro. tiene la glándula tiroidea es irreversible. Ujú. Sí, exacto, y tienes que suplementar, tienes que apoyarte en este caso, ¿no? Con los Ujú. medicamentos, claro, que hagan, que ayuden a la glándula que no funciona como corresponde, y en eso también uno tiene que estar consciente y es muy importante además su toma diaria, su ingesta diaria, porque también sé que se pueden generar complejidades importantes de dejar de tomar, en este caso, el medicamento necesario para mantener Sí, el cuerpo, ¿no? Con la función sí, tiroidea. fíjate, hay varios punticos, ¿no? Primero Ujú. que el horario debe ser en ayunas para la toma de los medicamentos de la tiroides, ¿no? El punto número Mm. uno, porque a veces la gente se lo toma a la hora que sea o después de comer y no va a hacer efecto la hormona porque no se absorbe de buena manera. Hay buenas noticias con respecto a eso porque viene una nueva presentación de la hormona tiroidea, que va a ser granulada. Entonces, bueno, va a cambiar un poquito y se está tratando hay algunos estudios de unos dispositivos como los implantes de los que usan las mujeres para no quedar embarazadas, los implantes anticonceptivos, Anticonceptivo.
que van a ser de hormona tiroidea. Todo eso está en prueba, pero por ahora ha dado la forma granulada, ha dado buenos resultados. Que vaya, ese implante va disparando, va... Sí, va a disparar una dosis constante de hormona que se ajuste por de un acuerdo a lo periodo que de necesite el tiempo paciente. específico, porque eso también va a venir a una dosis también específica, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen los mismos requerimientos. Y eso me parece que es algo que le falta todavía a la industria farmacéutica, o no sé por qué razón no terminan de desarrollar las dosis específicas, porque como lo he vivido durante tanto tiempo, ya bueno, sacamos la cuenta, estamos hablando de casi 40 años. Y una de las cosas a la que he llegado, doctora, es al hecho de que la glándula muchas veces requiere de una dosis muy específica, y llegar ahí no es tan fácil. Y en el periodo de buscarla, de encontrarla, definirla, se puede padecer de muchos síntomas desagradables que complican, bueno, lo que es tu día a día, ¿no? Tu funcionamiento diario. Sí, es correcto. La hormona tiroidea en otros países viene en cualquier cantidad de presentaciones. Aquí en Venezuela tenemos muy pocas presentaciones y por eso titular la dosis se nos hace un poco más complejo, porque no tenemos todas las presentaciones que existen, que va desde 12.5 hasta 300 microgramos de hormona. Entonces, al contar con 4 presentaciones nada más, por supuesto que tenemos un trabajo adicional, que llegar a la dosis no es tan sencillo, y además que hay que picar las pastillas, hacer un trabajo bien complejo, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahorita hay cosas, han salido estudios, la semana pasada leí 2 estudios nuevos de los beneficios del selenio para bajar la carga de anticuerpos que atacan a la glándula tiroidea, tanto en tiroiditis de Hashimoto como en la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, una de las variantes del hipertiroidismo, y los beneficios que tiene el selenio para el control de la patología tiroidea. Entonces, sí se hacen cosas, pero tal vez no se investiga con la misma facilidad o rapidez como se investiga en diabetes, ¿no? Que la diabetes sale medicamento con cierta frecuencia, muchísima frecuencia, de hecho. Y ahorita vamos por otras vías distintas a las vías planteadas en el siglo XX. Entonces, con tiroides, con respecto a la enfermedad tiroidea no ha sido igual, pero bueno, ya hay ciertos avances que han cambiado, por ejemplo, de cuando yo hice el posgrado a estas alturas, que han pasado ya bastantes años. Entonces, pues vamos por buen camino. Yo pienso que en ese sentido, Gladys, tú que sufres la enfermedad, yo también padezco de tiroiditis de Hashimoto, vamos por buen camino y vamos para una mejor expectativa de vida y calidad de vida, porque lo que deben saber los pacientes es que cuando tú no te tomas la pastilla no tienes la hormona, y si no te la tomas por mucho tiempo te vas a complicar, puedes hacer algo que se llama un coma mixematoso. Entonces, el tomar la pastilla de manera rutinaria debe ser obligatorio, y eso debe ser como cepillarse los dientes. Así como te cepillas los dientes, lo certifico. Podríamos hacer un programa aparte con mis propias experiencias. Uy, tengo para contar, porque además el que no lo padece no sabe lo que incide esa glándula, lo que incide, lo que maneja en nuestra salud corporal, física. Gracias, doctora. Y también la salud emocional. Podemos agregar también la salud mental, porque está en todas partes. Gracias por haber estado estos minutos pues tan agradables, y en los que hemos aprendido con la doctora María Gabriela Mena, médico internista endocrinóloga. Comenzamos hablando del síndrome de Cushing y terminamos hablando de Hashimoto también. Vamos a